Hola, hola muchachos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a la cuarta clase de Ciencias Naturales para octavo básico del programa EAR Chile. En esta ocasión vamos a ver los estados de la materia. ¿Ya? Les pido disculpas anticipadas porque estoy un poco congestionado, un poco enfermo en estos días tan helados. Espero que ustedes estén mejor, que ustedes no estén tan complicados como yo. ¿Ya? Comencemos entonces. ¿Cuáles son los contenidos que vamos a ver en este video? Principalmente vamos a hablar de los estados de la materia. Vamos a explicar en cierto modo en qué consisten, cuáles son los estados de la materia, ¿cierto? Vamos a ver características generales, ¿ya? Y posteriormente vamos a hablar específicamente de los sólidos y de los fluidos en conjunto a sus propiedades, ¿sí? Vamos a ver las distintas propiedades de los sólidos y las distintas propiedades de los fluidos. Obviamente vamos a definir, ¿cierto?, qué son los sólidos y qué son los fluidos. Entonces, los estados de la materia. Tenemos, ¿cierto?, los tres principales estados de la materia: el estado sólido, el estado líquido y el estado gaseoso, que sería el gas, ¿cierto?, que se produce acá. ¿Ya? En los estados de la materia tenemos más de tres, más de estos tres. ¿Ya? Está también el plasma y el estado condensado de Bose-Einstein. ¿Ya? Lo vamos a explicar al tiro. Lo que me interesa es que ustedes recuerden la materia que han visto en los años anteriores, ¿cierto? Y recuerden que los sólidos tienen propiedades y características bien especiales, como por ejemplo de que estos tienen un, una conformación, ¿cierto?, mucho más rígida que la que tiene un líquido, ¿ya? En los cuales esto, por ejemplo, tienen una cierta dureza, tienen una capacidad para resistir ciertas deformaciones, ¿ya? Y además no son capaces de ocupar un espacio en un recipiente, como por ejemplo un líquido, ¿sí? Un líquido como el agua líquida, por ejemplo, tú la echas en un vaso o la echas en una taza, el querer a forma de ese recipiente. Lo mismo pasa con un gas. Si acá dentro de esta tetera tuviera puro gas, ¿cierto?, o vapor de agua, ¿ya?, estaría, ¿cierto?, teniendo la forma de la tetera, ¿ya? Tanto los líquidos como los gases adquieren la forma de los recipientes. En otras palabras, también una cosa importante que ustedes deben recordar es que el agua, ¿cierto?, se encuentra en estado sólido, o se encuentra en estado líquido, o se encuentra en estado gaseoso, pero siempre es agua. Es decir, los distintos estados de la materia no cambia la composición química de las sustancias, solo está cambiando el estado en que se encuentra, ¿cierto?, conformada esa sustancia. Es decir, si se encuentra ordenada, estructurada en forma sólida, líquida o gaseosa. Pero siempre es la misma sustancia, en este caso agua. Entonces, les decía, hay dos estados más de la materia que no son muy conocidos muchas veces, no se habla mucho de ellos, nosotros tampoco vamos a hablar tampoco mucho más acá, ¿ya? Pero sí es importante que ustedes lo conozcan y sepan que existe, ¿ya? Uno es el estado plasma, típico, por ejemplo, de estas esferas que tienen un cierto electrodo de energía eléctrica, ¿cierto? Y gas atrapado en una esfera. El gas es poco gas en realidad, está casi al vacío, ¿ya? Y en esta situación de poco gas y una fuente de energía acá, se produce una ionización. Hay iones, es decir, existen los átomos de gas se separan en electrones y cationes, ¿cierto?, o núcleos cargados positivamente, ¿ya? Y esa separación es lo mismo que ocurre como en una corriente, en la electricidad. Pero al haber pocos átomos acá, esa electricidad se logra visualizar, ese rayo, ese movimiento de electrones se logra visualizar, ¿sí? Esto es un estado plasma. Generalmente ocurre cuando hay un estado gaseoso, hay gas, ¿cierto?, que está ionizado, está formando iones, ¿ya? Eso mismo ocurre en el Sol. En el Sol existe el estado plasma, ¿ya? Es un estado bien especial. Por otro lado, tenemos el estado condensado de Bose-Einstein, ¿ya? Se logra en un estado, imagínense que ustedes tienen una cierta cantidad de átomos que están muy fríos, están muy helados. Vamos a ver que sean, ¿cierto?, que los estados de la materia, en el próximo video, que pueden cambiar de un estado sólido, líquido o gaseoso, de acuerdo a ciertas características físicas, ¿sí?, que son los cambios de estado, ¿ya? Hoy vamos a ver los estados de la materia solamente, pero no los cambios que ocurren, ¿ya?
Pero si consideramos, por ejemplo, que cuando yo estoy enfriando algo, estoy haciendo que las partículas se junten, los átomos se junten más y más, se vayan ordenando, lo vamos a explicar mejor en el próximo video, pero se van ordenando, ¿sí? Cuando están muy fríos, están muy ordenados, están muy juntitos, ¿ya? Si yo pudiera bajar más aún la temperatura, a un punto crítico, a un punto en el cual ya es tan baja la temperatura que ni siquiera hay movimiento de las partículas quedan quietas, detenidas. En ese instante, cuando llego a ese punto, a esa temperatura tan baja que está estipulada, que es 0 grados Kelvin, o también conocido como menos 273 grados Celsius, o también conocido como cero absoluto, ¿ya? Si llego a esa temperatura, para ciertas sustancias, ciertos elementos, podría lograr que los átomos se compactaran tanto, que formaran como si fuera un solo átomo, ¿sí? A esta unión de átomos en una sola unidad tan compactada, ¿ya?, se le llama átomos de condensado de Bose-Einstein, ¿ya?, en un estado bien especial, muy difícil de alcanzar esa temperatura de partida, ¿sí? Y solo algunas sustancias pueden llegar a ese estado. ¿Ok? Lo importante entonces es que ustedes reconozcan que existen dos estados más, aparte del sólido, líquido y gaseoso, que es lo que vamos a describir principalmente en este video y en los siguientes, ¿sí? Comencemos entonces a hablar un poco más de los estados de la materia principales, ¿ya? Fíjense ustedes acá, tenemos gas, que está formado por partículas que están en movimiento constante, en mucho movimiento, con mucha energía, ¿ya?, moviéndose de un lado para otro, ¿ya? Existe una fuerza de atracción entre las moléculas que es pequeña, o sea, se atraen poco. Por eso, como se atraen poco, están libres para moverse, ¿cierto?, en distintas direcciones, ¿ya? Hay una gran distancia entre las moléculas, están muy separadas, ¿cierto? Y muchas veces, algunas están más juntas que otras, o sea, están desordenadas y separadas las partículas. En un líquido, por el cambio, ¿cierto?, esto ustedes lo habían visto en los años anteriores, las partículas están más juntas, ¿sí? Son partículas pequeñas, no como los gases, son más pequeñas y son desiguales, o sea, pueden tener distintos tamaños las distancias que existen en ellas. O sea, el tamaño de las partículas es el mismo, pero las distancias, ¿cierto?, son más pequeñas, están más cercanos, ¿ya? Y son algunos más cercanas, otras más alejadas. Está desordenada también, igual que en un gas, solo que en el gas la distancia es mayor, ¿sí? La fuerza que existe de atracción entre ellas es una fuerza relativamente mediana, es mayor definitivamente que la fuerza que existe en los gases, pero va a ser una fuerza menor que la fuerza de atracción que hay en los sólidos, ¿sí? En los sólidos las partículas están bien ordenadas, muy ordenaditas. La distancia que hay entre esas moléculas o átomos, ¿cierto?, es muy pequeña, están muy semejantes, muy cercanas, y además están muy ordenados, están muy iguales las distancias, ¿sí? La fuerza con que se atraen estas partículas para mantenerse así, ordenadas y cercanas, ¿cierto?, es muy grande. O sea, tiene una fuerza de atracción bastante grande para mantenerlo así ordenado, ¿sí? Estas son las propiedades más generales, más básicas, ¿cierto?, de acuerdo a la distancia y a la fuerza de atracción que existe entre las distintas moléculas, que representan a los estados o que explican por qué se encuentra la materia en un estado gaseoso, líquido o sólido, ¿ya? Cabe destacar que esta fuerza de atracción de que estamos hablando acá, ¿cierto?, es debido a la fuerza eléctrica que existe en los distintos átomos. O sea, la capacidad que tienen estos electrones para generar una atracción con los electrones o con los átomos de los otros, con los núcleos de los otros átomos, ¿sí? Veamos entonces ahora los sólidos, ¿ya? Hablemos de los sólidos un poco. Los sólidos tienen una estructura molecular muy definida, es decir, están ordenados, como dijimos, ¿cierto?, y están a una cierta distancia que es igual entre todos ellos, ¿ya? Una distancia pequeña, una estructura molecular que es bastante ordenada. A eso se refiere con que sea definida. Tiene enlaces fuertes, o sea, está unido por enlaces bastante fuertes y firmes, ¿cierto?, que los logran mantener así, ordenados y juntos.
Los átomos o moléculas son muy próximas entre sí, como ya hemos dicho, ¿cierto? Y su forma y su volumen son definidos, es decir, su forma en un sólido, como un hielo, por ejemplo, como una piedra, o como por ejemplo un bloque de ladrillo, ¿cierto? Es fija, es siempre la misma, ¿cierto? A menos que una fuerza la deforme o lo cambie. Ahí vamos a ver esas propiedades. Una cosa importante, fíjese usted acá, que por ejemplo una piedra, que es un sólido, ¿cierto? A diferencia, como vamos a ver, de los líquidos y de los gases, ¿cierto? No puede adquirir la forma del recipiente. Por eso decimos, ¿cierto?, que tiene una forma o un volumen definido, ¿sí?, que no cambia de acuerdo al recipiente. Y otra cosa más importante es que estos sólidos no se comprimen en forma natural. O sea, para poder comprimirlos, aplastarlos, ¿sí?, tengo que tener mucha energía. Algunas propiedades de los sólidos es que estos se pueden clasificar en cristalinos y amorfos. Los sólidos cristalinos son sólidos que tienen una estructura bien ordenada, bien regular, es decir, todo el tiempo es la misma, es una estructura que se repite todo el rato, ¿sí? Así están ordenados sus átomos, sus moléculas, y eso hace que nosotros podamos ver a un sólido cristalino como con caras paralelas, típico del diamante, por ejemplo, algunos metales, ¿ya?, o por ejemplo la sal, ¿ya?, o el azúcar, son sólidos cristalinos, ¿sí?, tienen su estructura muy ordenada. Cuando yo rompo un sólido cristalino, yo me voy a fijar que esto se rompe siempre de una forma regular, siempre de la misma forma, ¿sí? Tiene una forma de romperse muy equivalente en todos los casos. En cambio, los sólidos amorfos tienen una estructura que es muy irregular, es distinta en una parte y en otra, o sea, las uniones son diferentes en un lado o en otro, ¿sí? El ser irregular, como por ejemplo esta piedra ígnea, ¿ya?, esta piedra que está formada, ¿cierto?, por moléculas que están ordenadas en forma diferente, hace que cuando esto se rompa, se pueda romper en distintas formas, en distintos pedazos, uno de otro. Es como por ejemplo el vidrio. El vidrio es un sólido, en realidad se dice que es un líquido amorfo, lo vamos a ver más adelante, ¿ya?, porque en realidad está ordenado como si fuera como un líquido, no está tan ordenado como un sólido, y está de hecho así bastante desarmado, pero está en un estado sólido, por decirlo así, el vidrio, ¿ya? El vidrio, que es amorfo, ¿ya?, se rompe en pedazos irregulares, ¿sí? Hay vidrios especiales que tienen una estructura más cristalina, de cristal, ¿cierto?, y tienen una estructura mucho más regular, pero los vidrios en general tienen una estructura amorfa, ¿ya? Otras propiedades de los sólidos importantes están, por ejemplo, que estos se pueden clasificar en metálicos y no metálicos, ¿ya? Por ejemplo, ¿de qué va a depender esto? Va a depender específicamente de los enlaces. Ustedes saben que hay enlaces covalentes, enlaces iónicos y enlaces metálicos, ¿sí? El enlace metálico, bueno, no habíamos hablado mucho de esto, pero el enlace metálico es un enlace especial, ¿ya? Es un enlace en que se da entre distintos núcleos de átomos metálicos, de elementos metálicos, ¿sí? Son núcleos que son muy reacios a afirmar sus electrones. Son átomos que no les gusta tener electrones, los tienden a soltar fácilmente, y cuando están todos juntos, estos átomos, ¿ya?, tienden a soltar sus electrones, y esos electrones se mueven por todos lados, no solamente alrededor de un núcleo, sino que se mueven alrededor de todos esos núcleos. Se forma entonces como una nube de electrones que va por todos lados de estos núcleos. Es como que los núcleos comparten los electrones entre todos, ¿sí? Y esto es como que formara un gran enlace covalente en que se comparten electrones. El enlace metálico, chiquillos, es el enlace más fuerte de todos, ¿sí? Se produce una nube electrónica, ¿ya?, que permite mantener unidos a estos átomos. Esos son los metales, ¿sí? Los sólidos que tienen nube electrónica, es decir, forman un enlace metálico, son las materias que va a formar, o los sólidos que van a formar metales,
como el aluminio, el hierro, el cobre, el acero, ¿cierto? ¿Ya? Y distintas combinaciones de otros como el latón, el bronce. ¿Ya? En cambio, los sólidos no metálicos, ¿ya? Son sólidos que no poseen enlace metálico, por lo tanto están formados por enlaces covalentes, como por ejemplo la mantequilla, ¿ya? Que está formada por enlaces covalentes, principalmente sus moléculas, ¿ya? O bien por enlaces iónicos como algunos cristales, sales, por ejemplo, principalmente, ¿ya? Una propiedad también importante de los sólidos es la dureza. La dureza es la resistencia que ofrece un sólido a ser rayado, ¿ya? Es decir, yo por ejemplo puedo rayar con una piedra otra piedra, ¿cierto? Y voy a ver, ¿cierto? Que eso me va a permitir comparar qué piedra es más sólida, más dura que la otra. O sea, si la piedra, yo pongo una piedra y con esa piedra rayo la otra, estoy diciendo que mi primera piedra es más dura que la anterior, ¿sí? Imagínense ustedes, si toman una piedra y se rayaran los dientes, ¿ya? Van a decir entonces que esa piedra es más dura que sus dientes, puede incluso quebrar, ¿cierto? Pero si sus dientes son más duros que una piedra, ¿ya? Vamos a decir entonces que los dientes o que algún otro sólido, vamos a decir entonces que sus dientes podrían rayar a ese otro sólido, ¿sí? Siempre lo más duro raya a lo menos duro, es capaz de rayar, de producir una deformación, ¿sí? Se basa en que un material entonces más blando siempre es rayado por uno más duro y no al revés, ¿ya? ¿De qué depende entonces que un material sea más duro que otro? Va a depender también de la capacidad de atracción que tenga entre sus moléculas, de qué tan juntos estén las partículas, ¿sí? De qué tanta fuerza, ¿cierto?, eléctrica tenga entre sus moléculas, entre sus átomos, para atraerse entre sí y mantenerse, ¿cierto?, juntos, ¿ya? De eso va a depender la dureza de un sólido. Acá está la escala de Mohs. La escala de Mohs es una escala que se ha ocupado mucho y se sigue ocupando, es antiguo pero se sigue ocupando por lo sencilla que es y por lo fácil quizás de aprender. Bueno, uno dice, chuta, no es tan fácil, ¿ya? Pero en realidad comparado a otras cosas no es tan difícil. Así se ve que, por ejemplo, en la escala de Mohs, el nivel 1 es para el talco, un sólido que es muy deformable, o sea, casi con cualquier otro sólido que yo rastre esto, se va a rayar. Es el talco, sería entonces el más blando. Después tenemos el yeso, la calcita. Es decir, la calcita es capaz de rayar al yeso y es capaz de rayar al talco, ¿sí? La fluorita es capaz de rayar la calcita y a todos los anteriores. Y así, puedo ir aumentando el nivel de la escala de Mohs. Siempre un nivel más alto, como el diamante, que es el nivel más alto de la escala de Mohs, ¿cierto?, es capaz de rayar a todos los demás. O sea, si yo tengo un material desconocido, ¿cierto?, que no conozco bien de cuál es, podría probar. Pruebo, por ejemplo, con diamantes. Si tuviera tantos diamantes por todos lados, ¿cierto?, puedo probar para hacer un rayado en este material incógnito. Y veo que si se raya, digo, ya, es más blando que el diamante. Ahora, puedo agarrar, no sé, el topacio. Y si con el topacio lo rayo y veo si se raya este material, entonces digo también, es más blando que el topacio. Tendría durezas quizás de cuarzo o algunos anteriores. Si agarro un cuarzo y veo que los dos se rayan, mi material desconocido y el cuarzo, entonces digo que este material desconocido tiene la misma dureza que el cuarzo, ¿sí? Ahora, si mi material desconocido, por lo tanto, va a poder rayar a la ortosa, ¿sí? Escala de Mohs, no tienen que saber los distintos niveles, simplemente, por ahora, sepan ustedes que la escala de Mohs, ¿cierto?, es una escala para medir dureza de los sólidos. Dos propiedades más, la tenacidad y la elasticidad. La tenacidad es la resistencia que tiene un sólido a fracturarse, a romperse, ¿ya? Y esto va a depender del grado de cohesión, de qué tan cercanas estén las moléculas. Como en el caso de la dureza, ¿cierto? La dureza es como la resistencia a la deformidad, en este caso a la fractura, a la ruptura, ¿sí? Por ejemplo, si ustedes ven un metal, ¿ya?, un sólido metálico tiene una gran resistencia, ¿cierto?, a la fractura, una gran tenacidad, a diferencia, por ejemplo, de un sólido amorfo o un no metálico, como el vidrio, que se rompe fácilmente.
¿sí? La elasticidad, por otro lado, es la capacidad de un sólido para recuperar su forma. ¿Ya? Es lo que pasa, por ejemplo, cuando tenemos un resorte. ¿Ya? Un resorte yo lo puedo estirar y el resorte, después de que se mueve un rato, vuelve a su forma normal, ¿sí? Un elástico pasa lo mismo. Pero existe un límite de elasticidad para esto. O sea, hay un punto que si yo estiro tanto este resorte, podría no tener la capacidad de volver a su forma normal. Se podría romper, ¿sí? Se podría fracturar. Lo mismo pasa con un elástico, lo mismo pasa con un plástico, ¿cierto? Que yo lo puedo doblar quizá algo y va a volver a su forma normal, pero llega un punto que si lo doblo mucho se puede romper y no se puede recuperar su forma. Está la flexibilidad, ¿ya? La flexibilidad es la capacidad que tienen algunos sólidos de deformarse permanentemente, sin romperse, ¿ya? Pero se deforman y no vuelven a su forma normal. Es decir, a diferencia de la elasticidad, los cuerpos sólidos que tienen elasticidad se deforman, pero vuelven a la forma inicial. En cambio, un cuerpo que no es elástico, pero sí es flexible, se va a poder deformar, ¿sí? Eso es flexibilidad, que se pueda deformar, pero no tiene la elasticidad para volver a su forma normal. Por lo tanto, queda deformado. Típico de una plasticina, por ejemplo, o un plástico, o un cierto metal que yo pueda doblar y que no vuelva a su forma normal, ¿sí? Más común en un metal que en un plástico, pero también se podría ver en un plástico, ¿sí? Entonces, algo flexible es algo que yo puedo deformar, ¿cierto? Porque por sí solo no se recupera su forma, ¿ya? Ojo, que lo importante es que también existe un límite de flexibilidad, también hay un punto en que se puede romper, ¿sí? Otra propiedad, ¿cierto? La conductividad eléctrica. Esto es muy propio del enlace metálico. O sea, gracias al enlace metálico, que son estos electrones que se están moviendo en una nube electrónica, ¿cierto? Pueden moverse los electrones en una dirección. Recuerden que electricidad, ¿cierto? O energía eléctrica es el movimiento de electrones. Por lo tanto, los metales, ¿cierto? Que están formados por esta nube de electrones, por el enlace metálico, ¿cierto? Tienen esta capacidad para transmitir electricidad, para conducir electricidad. El cobre en ese caso era súper buen ejemplo, ¿ya? Otras propiedades es la resistencia, por ejemplo, que es la capacidad de un sólido para poder soportar grandes fuerzas y presiones sin deteriorarse, ¿ya? O sea, ¿qué tanta duración puede tener, por ejemplo, un sólido? ¿Sí? Eso es, por ejemplo, lo que pasa con los materiales que sirven para construir estructuras como casas, edificios, ¿cierto? Como por ejemplo el acero, que tiene una gran capacidad para resistir tanto la oxidación como por ejemplo también la deformidad por el peso, ¿cierto? O por golpes, ¿ya? El que un metal o que un material tenga una propiedad como resistencia no implica que no pueda tener todas las demás propiedades también, ¿cierto? Dureza, ¿ya? Tenacidad, ¿ya? O sea, una alta tenacidad. Por lo tanto, hay propiedades que se van a encontrar en más de un material, ¿sí? La conductividad térmica también es una propiedad importante de los sólidos, ¿ya? Los sólidos tienen la capacidad de conducir calor, de propagar calor, de transmitir calor, ¿ya? Principalmente los metales, ¿ya? Los metales permiten un movimiento, una transmisión de calor muy importante, que es por la razón por la cual se ocupa, por ejemplo, ollas, sartenes, ¿cierto? Y materiales para cocinar que sean metálicos, porque el calor de la cocina, ¿cierto?, pasa rápidamente al material y a lo que esté en su interior, ¿no? Entonces, conductividad térmica muy propio de los sólidos metálicos. En cambio, un sólido plástico o un sólido como por ejemplo la Plumavit, ¿sí? La Plumavit son aislantes, no tienen la capacidad para propagar calor, ¿sí? Los metales sí. Ahora bien, si hablamos de los fluidos, hablamos ya de los sólidos. Los fluidos, ¿cuáles son los fluidos? ¿Ya? Los fluidos en sí corresponden a los líquidos y a los gases, ¿sí? ¿Por qué? ¿Qué es un fluido? El fluido es una sustancia que tiene la capacidad de fluir, de moverse, de desplazarse, ¿cierto? Se desplaza, ¿ya? Y adopta
la forma de un recipiente que lo va a contener, ¿ya? Son como las condiciones para que exista, para definirlo como fluido, que tenga la capacidad de fluir, ¿cierto? De desparramarse, de esparcirse, ¿ya? Que se desplace, que se mueva, ¿cierto? De un lado a otro al producir un cierto movimiento, ¿ya? Y que adopte la forma de un recipiente, ¿cierto? En el que se encuentre, ¿ya? Esto es típico, por ejemplo, de los líquidos, ¿cierto? Que tiene capacidad de moverse, de desplazarse. Según yo mueva una fuente con agua, lo puedo mover de un lado para otro, se va a desplazar, va a fluir si es que abro una llave, ¿cierto? Y va a adoptar la forma, ¿cierto?, del recipiente que lo tiene si es que lo dejo en un vaso con agua, por ejemplo. Los gases también, el humo se expande en todas las direcciones, se expande. Expandirse, ¿qué significa? Que aumenta la distancia entre sus moléculas, ¿cierto? Desplazándose, en otras palabras, se puede mover, ¿cierto? Y tiene la capacidad de fluir, ¿cierto?, en el aire, ¿ya? De desplazarse o de moverse en el aire, ¿ya? Y adopta también la forma de un recipiente. O sea, yo puedo dejar, por ejemplo, no sé, una persona que fuma puede puede botar el humo del cigarro, ¿cierto?, en una habitación, y va a quedar toda la habitación llena de ese humo, ¿sí?, que se ha expandido por esa habitación. Las propiedades de los fluidos. Hablemos propiedades específicas de los fluidos. Vamos a ver la comprensibilidad, ¿ya? La comprensibilidad es la disminución de su volumen al aplicar una fuerza o presión. O sea, imagínense que yo tengo acá una jeringa, ¿cierto?, que está llena, por ejemplo, acá de gas, ¿sí? Y acá tengo otra jeringa que está llena de líquido. Vamos a ver que la compresibilidad no es igual cuando yo tengo un gas o cuando tengo líquido, ¿sí? Los gases son más fáciles de comprimir. O sea, yo puedo apretar esta jeringa, tapando acá con el dedo, ¿cierto? Y voy a ver que el gas se puede comprimir un resto, se puede apretar. Yo puedo apretar esto y el gas va a quedar bien apretado aquí, ¿sí? Eso porque como están muy separados entre ellos, yo lo que estoy haciendo es juntarlo un poco más, ¿sí? Hasta el punto en que ya hay una fuerza de repulsión entre ellos que no se atraiga, ¿cierto?, que los obligue a mantenerse separados, y por tanto yo ya no pueda juntar más. Por otro lado, tengo, por ejemplo, un líquido en el cual, para poder comprimirlo, necesitaría muchísima fuerza, ¿ya? Es casi imposible. ¿Por qué? Porque su volumen es definido, está establecido, ¿cierto? Ya las partículas están muy juntas, no tan juntas, tan juntas como un sólido. De hecho, comprimir un sólido es muy difícil, muchísimo más que para comprimir un líquido, ¿sí? Pero un líquido ya tiene sus partículas muy juntas, por lo tanto ya hay una repulsión, una unión entre sus moléculas, ¿cierto? Una repulsión eléctrica y una unión entre otras moléculas que evita que estos se puedan juntar más aún, por lo menos por una presión, ¿sí? Hay casos en que yo podría apretar mucho un gas, casos especiales con aparatos especiales y máquinas especiales, y podría obligar, vamos a ver en el próximo video, a que un gas pase al estado líquido, se transforme en líquido, ¿sí? Esos son los famosos gas licuados, ¿ya? Cuando uno tiene un gas licuado, es justamente así, es el gas que por la presión pasa a estar en líquido. O sea, en las casas en que se ocupan balones de gas, ¿cierto?, de gas licuado, el gas, si ustedes mueven el balón, van a ver que hay líquido en su interior. Pero cuando sale, ¿cierto?, al abrir la válvula que tiene el gas, sale gas, no líquido, ¿ya? Y es porque ese gas se encuentra muy comprimido. Otra propiedad de los fluidos es la viscosidad. La viscosidad se refiere a la resistencia de un líquido o de un gas a fluir. Es decir, que no tenga la capacidad de correr, de moverse, de desplazarse por una superficie, ¿sí? O sea, algo muy viscoso es algo que le cuesta mucho desplazarse por una superficie. En cambio, algo menos viscoso es algo que puede desplazarse o fluir por una superficie más fácilmente, ¿sí? Todos los fluidos presentan cierto grado de viscosidad, ¿ya?, que están determinados por la fricción que existe entre las moléculas que lo van a conformar, o sea, el roce que hay entre las partículas que se están moviendo, ¿ya?
Dice, en los líquidos la viscosidad se relaciona con la fuerza de cohesión que existe entre sus moléculas. O sea, qué tan unidas están las moléculas o qué tan atraídas están las moléculas entre sí. Eso va a hacer que exista mayor o menor viscosidad. O sea, si las moléculas están muy atraídas entre sí, por ejemplo, les va a costar hacer que se muevan las otras porque las van a estar atrayendo y afirmándose a ellas, ¿sí? Si están en un recipiente, por ejemplo. ¿Ya? En el caso de los gases, la viscosidad está asociada al choque entre las moléculas. ¿Ya? O sea, si hay más choques entre ellas, va a tener una mayor cantidad, una mayor viscosidad. Si hay menos partículas de gas, ¿cierto? Va a ser menos viscoso. A mayor velocidad, en otras palabras, menor viscosidad. O al revés, ¿cierto? Algo menos viscoso es algo que se mueve o se desplaza o fluye más rápido. En cambio, algo que se fluye más lento es algo que tiene mayor viscosidad. Típico ejemplo, un líquido como agua o un jugo, por ejemplo, tiene una cierta viscosidad, cae con una cierta velocidad, ¿cierto? En cambio, por ejemplo, leche condensada, ¿ya? Tiene una viscosidad mucho más mayor, ¿cierto?, a la de este jugo, ¿sí? Y cae más lentamente. O sea, fíjense, el líquido acá se queda pegado en las paredes del recipiente, ¿cierto? Le cuesta avanzar, y eso es porque la cohesión, la atracción que existe entre sus partículas, ¿cierto?, es más fuerte. Una propiedad más de los fluidos es la tensión superficial. La tensión superficial se comporta como las fuerzas que se oponen a un aumento del área del líquido. Imagínense ustedes que tienen acá muchas moléculas de agua, ¿ya? Y entre todas ellas hay atracción, se afirman entre ellas. Cada una de las moléculas de agua se atrae entre sí, o cada uno de los líquidos, moléculas líquidas, se atraen entre sí. Las que están en la superficie, en cambio, no se atraen mucho, porque no están las de arriba para afirmarlas. Por eso es que muchas veces estas que están acá arriba se pueden soltar, ¿ya? Pero lo importante es que las que están acá arriba, en la superficie, ¿ya?, tienen la atracción y el soporte de todas las que están abajo. Es decir, como que todas las que están abajo las están afirmando, ¿sí? Las pueden afirmar. Esto hace que, por ejemplo, yo pueda poner una mano sobre el agua, sobre una pileta, una piscina, o pueda pegar un manotazo, una palmada en el agua, y voy a sentir un cierto golpe, una cierta fuerza, como si fuera casi un sólido, ¿sí? De hecho, una persona que se tira un guatazo en la piscina, ¿cierto?, dolor, ¿ya?, sabe que eso duele, ¿cierto? Es la razón también por la cual un insecto se puede parar en esta superficie, porque las moléculas están siendo afirmadas por el resto. Hay una cierta atracción entre estas que les permite soportar una cierta fuerza, ¿sí? Eso es la tensión superficial o fuerza superficial, ¿sí? Entonces, esta tensión superficial o esta propiedad es principalmente de los líquidos. Los gases no se aplica a una tensión superficial, ¿sí? Acá dice la superficie del líquido se contrae, ¿cierto?, y se resiste a estirarse o romperse. O sea, hay una cierta resistencia. Es la razón por la cual se forman las gotitas de agua, por ejemplo, ¿ya? O por la cual si yo lleno un vaso con agua, ¿cierto?, cuando está súper lleno, la parte de arriba, antes que se desparrame el agua, se ve como si fuera una burbuja, se ve redondeada, ¿ya? Esto es por la atracción que tienen, ¿cierto?, estas moléculas de agua o estos líquidos. En resumen, muchachos, entonces decimos que las distancias entre las moléculas va a determinar que existen distintos estados: estado gaseoso, estado líquido, estado sólido. Y recuerden que esa distancia entre las moléculas se debe a la fuerza eléctrica que existe entre ellas, ¿sí? O sea, si hay mayor atracción o si hay mayor repulsión, ¿sí?, va a tener ciertas distancias entre las moléculas. Por lo tanto, cuando la distancia, la separación es muy grande, tenemos moléculas en estado gaseoso, ¿sí?, que tienen propiedades como comprensibilidad y viscosidad al ser fluidos, ¿cierto? Si la distancia entre las moléculas es mediana e intermedia, no es tan grande como los gases y no es tan chica como los sólidos, o sea, están separados, pero no tanto como los gases, y tampoco están tan juntos como los sólidos, hablamos de líquidos. Estos líquidos, que también son fluidos igual que los gases, tienen las propiedades de comprensibilidad, viscosidad y tensión superficial.
Por otro lado, los sólidos, cuyas distancias de separación son muy pequeñas porque las fuerzas intermoleculares son muy grandes, ¿cierto? Los mantienen muy juntos y ordenados, muchas veces, ¿cierto? Me permite tener propiedades en estos, como por ejemplo, que sean metales o no metales, que puedan ser cristalinos o no, o amorfos, ¿cierto? O que tenga, ¿cierto?, dureza, una tonicidad específica, una cierta elasticidad, flexibilidad y conductividad eléctrica y conductividad térmica, ¿cierto?, definidas. ¿Eh? Muchachos, revisen este material, revisen este video, revisen el material adjunto, ¿ya? Y hagan la guía de ejercicio. Los que no han hecho las actividades prácticas todavía anteriores, muchachos, mándelas al correo de docencia, ¿cierto? A @earchile.cl, ¿ya? Para que me las hagan llegar a mí y yo se las puedo revisar, ¿ya? Como trazado. Lo importante es que ustedes manejen toda esta información, ¿ya? Cada vez queda menos para el fin de año, menos para, no sé cuándo es que tienen que dar la prueba ustedes, en octubre. Entonces tienen que aplicarse desde ya, ¿ya? Eso, muchachos, suerte, nos vemos, que estén bien, chao, adiós.